Kaixo, hoy hemos tenido 42 grados en Donosti y el tema de hoy viene perfecto, porque vamos a abrir un melón. El uso de las lenguas en primaria y secundaria. Con el ejemplo de Euskadi, hablaremos de cómo la pedagogía puede ayudar a crear una escuela multilingüe. La palabra multilingüe se usa demasiado como marketing. ¡Hey! Somos multilingües, aquí aprenderás muy bien inglés. Para mí, una escuela multilingüe es una escuela no en la que aprendes mejor solo francés, inglés, alemán, no. Es una escuela que es capaz de utilizar todas las lenguas propias del alumnado. Me explico. Normalmente las personas dominamos una, dos, tres lenguas. Con ellas somos capaces de expresarnos, pensar, usando todo nuestro potencial. Pero hay momentos en los que la lengua del entorno es diferente a nuestra lengua propia. Y esto puede crearnos problemas, a veces sin importancia, como intentando ligar en una discoteca en el extranjero o pidiendo algo en un restaurante. Pero también puede afectarnos en momentos vitales, al ir a una entrevista de trabajo, en un hospital o, por ejemplo, en la etapa escolar. Quien no domine la lengua de instrucción puede tener problemas para integrarse en el grupo y, sobre todo, problemas en el aprendizaje. Además, puede acabar cogiendo manía a esa lengua. Por suerte, la investigación en este tema ha creado técnicas que hacen que la lengua de instrucción no sea una barrera para aquellas personas que no tienen esa lengua como lengua propia. Por ejemplo, utilizando la técnica del andamiaje. Es una técnica que se utiliza en clases multilingües para que todo el mundo pueda aprender y construir sus ideas con las mismas oportunidades. Te lo voy a explicar de una forma muy simplificada. Primero el alumnado crea dibujos y esquemas de lo que se le pide. Después tienen que responder al problema usando sus lenguas propias para así razonar al máximo y usar su creatividad. Para terminar, se crean grupos mixtos donde se debaten los resultados usando la lengua de instrucción. Y se tiene cuidado en que quien mejor habla esa lengua no sea siempre quien domine la conversación. Usar estas técnicas y la tecnología hacen posible que en la escuela haya más igualdad y más diversidad. Además, lenguas como el euskera no se ven como una barrera, sino como una herramienta para unir el resto de lenguas. Aún así, para mí todavía hay mucho que mejorar. Por un lado, porque toda la investigación que se hace y todas las conclusiones que se sacan tardan demasiado en llegar a las aulas. Y por otro, porque el aprendizaje es importante que sea multilingüe, pero las evaluaciones también. Distintos estudios hechos en Canadá, China, Francia o aquí en Cataluña y Euskadi muestran que quienes dominan mejor la lengua de evaluación también tienen mucha mayor facilidad para demostrar lo que realmente saben. Y así puede terminar pasando que a una persona que se le da estupendamente las matemáticas y tiene un futuro brillante como matemática, piense que se le da fatal solo porque hace el examen en una lengua que no domina. Por lo tanto, las evaluaciones también deberían de ser multilingües. Bueno, mientras en política se pelean, esperemos que la ciencia ayude a crear una escuela más multilingüe y más inclusiva. Si quieres seguir abriendo este melón, pónmelo en los comentarios. Agur.